¿El arte es el único refugio que nos queda para escondernos del coronavirus? Es lo que estaremos por descubrir. ¡Olis! ¡Olis! ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Cuántas veces nos extrañaste y pensaste en nosotros durante las vacaciones? Un montón, pero por suerte son muy activos en redes sociales, así Bien. que siento como que estuve con ustedes de vacaciones, que vi cositas. Perfecto. ¿Cómo estuviste vos? ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. ¿Qué hiciste? Me fui a visitar a mi papá que vive en Córdoba. Qué lindo. Así que estuve 15 días con las patas en el río, básicamente. Ah, vive en Córdoba en plan río y montaña. Sí. Y sierra. Sierra. Gracias. Sí. Dije montaña, te en Córdoba, me mandaron a la mierda mal. Se pudre todo. Porque no hay montañas en Córdoba. Ok, perdón. Bueno, ¿hablaste mucho de arte con tu papá? Siempre hablo mucho de arte con mi papá. ¿Sí? Sí, ¿Le gusta? le re gusta. Sí, Ah, sí, qué re bueno que eso. Él viene re de ese lado del mundo del arte. ¿Fueron tus viejos los que te inculcaron el arte? Bastante, mi viejo es mi abuela, la mamá de mi papá. Fue como la que se cargó ahí al hombro y dijo, mira, le gusta el arte. Y me llevaba a clases de pintura y me llevaba a dar muestras de chiquita. Como que la que más se cargó del interés que vio por ahí dando vueltas fue mi abuela y que le encantaba a ella. Qué importante eso. Sí. ¿Está viva? No, se Que en murió paz hace descanse. Bueno, al toque. @Laura Guarazzi. Así la pueden encontrar a ella en las redes sociales. Y es un placer tenerte en esta segunda temporada de La Loye 2020. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos una columna mega ñoña para hablar. Vamos a hablar de restauración y conservación. Porque alguna vez se habló en esta mesa de que les interesaba el tema. Me gusta. Como, a mí me encanta el tema. Restauración y conservación. Sí. Ok. Sí. Me da mucha intriga. Sí, creo que aquella vez hablamos de la persona que tuvo que restaurar una obra y la cagó. Vamos a llegar a ese punto. Quédate está, tranquilo. Está la traje acá. para ti. Perfecto. Nada, ¿cuántas veces nos encontramos con videitos en redes sociales? Por ahí ustedes menos que yo, pero cada tanto aparecen, ¿no?, estos videitos de alguien como con un hisopo frotando y de repente aparecen colores y todo luce muy maravilloso, ¿no? Como es muy atractivo y dentro del mundo de la investigación y de la gestión del arte y la historia es como la parte más química, ¿no?, del asunto. Se trabaja con químicos, se trabaja con bisturíes, se trabaja con muchas herramientas que en realidad vienen más de la medicina, de la ortodoncia, pero es un laburo súper minucioso. Y lo primero para pensar es que si bien estamos mucho más familiarizados con la idea de restauración, en realidad ya no se habla tanto de restauración, se habla más de conservación. La principal diferencia entre una y otra es que cuando algo se restaura, se lleva a cero, ¿no? Cuando tenemos un aparato que se rompió, vamos, lo arreglamos para que funcione como cero, le cambiamos las piezas que hay que cambiarle, lo dejamos a nuevo. Cuando tenemos una obra de arte, esta idea de restaurar se empezó a revisar un poco porque lo que pasaba es que algunos restauradores se tomaban permisitos y de repente se cambiaban las obras, donde había un pajarito de repente era un conejito, y esa señora que estaba como medio fea, esa reina de algún país que había quedado medio fea, algún restaurador 300 años más tarde le pareció que le faltaba un poquito de rubor, una peste. Metían en tipo filtro de Instagram. Amo. Entonces empezaban a pasar esas cosas y se empezó a repensar. El tema también de la restauración y la conservación es que es un campo, una ciencia, no sé si es una ciencia, pero es un campo relativamente nuevo. El primer manual de conservación lo escribió un alemán que se llamaba Friedrich Ratgen, o algo así, en alemán. 1898. 1898 no fue hace tanto tiempo. Hay cosas mucho más viejas que eso que había que Sí, casi en 1900. Claro, casi 1900. Muy positivismo, como la era de los científicos, ¿no? Claro, porque por más de que avance la tecnología, cuando hablamos de conservación o restauración, hablamos de obras súper antiguas que hay que, yo le diría rescate, ¿no? Sí, rescate. Hay que rescatarlas. Hay que esas rescatarlas, obras. pero ¿hasta dónde, no? Como siempre el punto va a ser hasta dónde. Entonces, la restauración generaba como estas zonas grises de que, bueno, a ver, si se cayó un pedazo de pintura, que lo pintamos de nuevo. Pero sabemos qué había en ese lugar, tenemos información suficiente de lo que había ahí. Y pasa muchas veces con catedrales, ¿no? Catedrales, sí. Monumentos. Sí. A mí cuando lo veo, por un lado me da re pena, es como déjenlo ser y que se termine cuando tenga que terminarse. Y por otro lado entiendo que, bueno, que en el caso, por ejemplo, del Big Ben, sí, que está ahora, creo que va a estar casi todo este año, no lo puedes ver. Yo cuando fui a Londres no lo pude ver. Hay mucho para ver igual. Es un reloj grande, ya lo había visto aparte, pero va a ser como casi todo el año va a estar restaurándose. Claro. Y a mí me da como que entonces pierde algo si va alguien hoy en el 2020 y lo hace de nuevo. Bueno, es que el objetivo es justamente la conservación, es evitar que se vaya perdiendo eso, que lo que ya no está ahí no puede estar, no se puede reponer. No es un tornillo que se cambia, sino que se apunta a conservar la autenticidad de las piezas. ¿Notre Dame no estaba en medio de un evento de este tipo al momento del incendio?
En arquitectura, la restauración y la conservación tienen como además como una pata muy importante, es que es evitar derrumbes, ¿no? Bueno, como eso es importante, está buenísimo, ¿no? Que las cosas no se caigan arriba de personas principalmente. Entonces, Sí, está bueno eso. la restauración de edilicia a veces es necesaria para evitar estos derrumbes, pero bueno, después tenés todo lo que vive dentro de esas estructuras arquitectónicas, que a veces son vitrales, que son lámparas, que son adornos, que son pinturas, que son los retablos de las iglesias. Todo eso, según las funciones que tiene, va variando entre los espacios de la restauración y la conservación. Con los años se fueron como marcando tendencias de la conservación. Entonces se empezó a hablar de esto, como bueno, no vamos a restaurar más, no vamos a poner tornillos donde nos parece que tenían que ir para que quede mejor agarrado, sino que vamos a pensar en la salvaguarda de los objetos, de las obras de arte, como me centro por ahí un poco más en los objetos artísticos y el patrimonio cultural mueble que se puede llevar de un lugar al otro, a diferencia de la arquitectura. Y entonces decir, bueno, tenemos que hacer cosas que dentro de 20 años, cuando descubran nuevas técnicas y mejores formas de hacerlo, también puedan ser reversibles. Eso también es importante. Es como de las cosas que se van dejando como bases, es bueno, cualquier cosa de conservación que se haga, se tiene que poder deshacer. Ah, ok. Es raro eso. Es rarísimo eso. Y supongo que cobra un huevo esta persona, ¿no? Que lo hace. Sí. Porque a veces con pinturas debe ser muy complicado. En realidad es un campo muy, muy chico donde los restauradores, conservadores que consiguen trabajar en patrimonios importantes como de grandes museos, obviamente tienen laburos que están súper bien. Tampoco que son millonarios. A mí me da una ansiedad, me da como a jugar al Monopoly y de repente estás en el medio de las propiedades y patear todo el tablero. Me daría como una situación, me da ansiedad de solo imaginarme estar ahí milimétricamente tratando de que salga perfecto, y aparte es bastante one shot, ¿no? Como una sola oportunidad. No, pero vos no lo podrías hacer. No. Yo lo intenté y no pude. La ansiedad. Yo no pude. No pasás el psicotécnico para... ¿Lo intentaste? Lo intenté 2 veces. Ok, contanos un poco de la experiencia. En realidad tenía muchas ganas de anotarme en la carrera de conservación y restauración del IUNA, en ese momento 1 hora. Entonces, antes de anotarme, dije, bueno, voy a hacer encontré un taller de conservación y restauración de pintura. Me puse a hacerlo, me dieron un bisturí. Peligro, chicos, tengo un bisturí en la mano, me corté el pecho, me saqué el corazón y acá estoy. Al toque, es muy difícil manipular con ese nivel de detalle. Y después hice restauración de libros. Es re lindo, pero bueno, es todo como muy, muy chiquitito. Claro, y eso que estamos hablando de piezas que por ahí no son fundamentales para la historia de la humanidad. Exacto. No, ni hablar. Porque restaurar, no sé, un Chagall, un Dalí, de repente se vuelve una tarea muy ardua y que si la haces mal, estás muy mal visto por la sociedad entera y no laburas nunca más. Yo estuve en una biblioteca en Oxford, que era parte de un tour, y mostraban que habían libros que estaban agarrados con cadenas y vos solo los podías leer de parado ahí. No había otra forma, porque no te los podías llevar a ningún lado. Y claro, son libros que tienen años y muchos años. Sí. No sé cómo será para en el mundo que se conserve todo eso. El papel es un material muy, muy inestable y que sufre muchas plagas. Digo, desde la humedad, hay unos gusanitos que son típicos del papel. Mira. Hay materiales que se los llama así inestables, ¿no? Porque son más difíciles de conservar. Por eso, si alguna vez van a ver una muestra en algún museo de obras que son sobre papel, van a ver que las luces están más bajitas. Porque la luz afecta mucho al papel. Dejen un papel cerca de una ventana y van a ver cómo al toque, como se empieza a poner amarillo, se decoloran las tintas. Entonces ahí pasamos a hablar de 2 instancias de la conservación, ¿no? En primer lugar, la conservación, voy a empezar por la directa porque es la que más nos llama la atención, y traje un videito muy lindo del Museo del Prado, ya saben que soy fan del Museo del Prado. Amo. Que es la conservación de La Nevada, una obra que se llama La Nevada. Y vamos a escuchar un poquitito de la restauradora porque dice algunas cosas interesantes. La restauración del cuadro de La Nevada o el invierno de Francisco de Goya ha sido una restauración bastante larga por su estado de conservación y por el gran tamaño de la obra. El cuadro se encontraba cubierto por una gran cantidad de barniz oxidado y desigual. En unas zonas tenía más barniz, se veía más amarillo que en otras. Las reintegraciones que se habían realizado antiguas habían alterado, habían cambiado el color. Este cuadro llegó al museo en 1870 y fue restaurado por José de Rivero. Lo que hizo fue reentelar la obra. Lo hizo muy bien porque se mantiene el soporte en perfectas condiciones. También por lo que hizo fue una limpieza más o menos superficial y la reintegración de las pérdidas, el estucado de la reintegración de las pérdidas, que eran abundantes. Los estudios técnicos que se realizan antes de la restauración
son muy importantes porque nos aportan datos para luego intervenir en la limpieza, sobre todo. En este caso, los grandes injertos pues, estaban cubiertos por unos repintes y cubrían también parte de pintura original. Con las radiografías vemos hasta qué punto, hasta dónde se puede eliminar estos repintes e incluso desvelar zonas de pintura original de este caso de Goya. Un poco así es la conversación. Son como los más ñoños de los ñoños del mundo del arte. Es súper interesante. Bueno, por lo menos para mí. Transmite mucha paz. Tipo, te lo cuenta con una tranquilidad y me da una fobia mientras lo veo. Bueno, ¿sacan el barniz oxidado ese del que habla, por ejemplo? Exacto, hay como distintas instancias. Siempre se arranca una conservación con un estudio muy, muy profundo de la técnica del artista, de los materiales que usaba el artista, de la forma en la que pintaba. Muchas veces con estas radiografías, estas fotografías de distintos tipos de frecuencias de rayos, se van viendo las pinceladas o cuáles son los bocetos previos que hacía el pintor antes de poner la pintura encima, porque una vez cuando se empieza a conservar hay que replicar toda esa técnica, tal cual como la hizo el artista. Entonces primero se empieza por estudiar un montón y hacer un diagnóstico de, bueno, cuál es el estado en el que está la obra, cuál es el estado de esos barnices. Recién habla de los barnices oxidados hasta 1800, hasta 1900 prácticamente, todos los materiales eran orgánicos, entonces se pudren, se oxidan. Claro. Y hay que hacer limpieza de ese trabajo. Entonces muchas veces hay que empezar por sacar esos barnices que están oxidados porque hacen que las obras parezcan de un color que en realidad no son. ¿Qué es rentelar? ¿Volver a poner el cuadrado de madera? Sí. Una vez que tenemos todo el estudio hecho, sí, se empieza por el soporte. Como empezamos por un análisis del soporte. Si es una obra... El soporte alias la madera que sostiene la tela. Alias la madera y la tela que sostiene la pintura. O sea, la obra es la pintura, no la tela. Ok. Según el caso, ¿no? Esto es pintura. Obvio. El soporte es lo que sostiene a la obra. Entonces, por ejemplo, en este caso hablaban de un rentelado, no se reemplazó toda la tela sobre la que estaba la pintura, sino seguramente se apoyó, se pegó una tela sobre otra para poder tener una tela más fuerte para agarrar al bastidor. Claro. Los bastidores muchas veces son de madera, se pudren, tienen plagas de distintos tipos y a veces hay que cambiar los bastidores por otros, por bastidores que además jueguen más con el movimiento de humedad y evitar rajaduras en la pintura. Es como todo muy, muy, muy específico. Ojo con Santi que de repente te arranca un curso de restauración o la facu, why not? Puede pasar. Sofi me está forreando porque dije que iba a arrancar muchos cursos y cosas este año. Yo estoy en la misma, está todo bien. Pero, obvio, ella me quiere tirar abajo y no sabe cómo hacer. No, pará, de verdad, digo, Si querés, nos metemos juntos. Tipo, Santi Maratea, el gran restaurador, ni idea. Restauradores, un programa de History Channel. Sería un programón. Restauradores, extremo. Te lo recontra. Obvio, alto programa de fan. History. Che, es un programón. Sí, ayer, voy a hacer un paréntesis. Sí. Descubrí que como todo en el mundo hoy en día tiene un canal de YouTube, History Channel, y me vi Coca versus Pepsi. Toda la historia de dónde arrancan, por qué se odian y demás. Me gustaría mucho uno que sea restauradores. Recién veía a una piba que estaba ahí como restaurando. Sí, estaba ahí restaurando. No, que es esos laburos que tenés que reenfocarte por 8 horas. Y sí. Y estás... Es que te pasás un toque con el bisturí, fuiste. Chao, se te acaba la carrera. Hay que arreglar de nuevo, ¿no? Pero no es la idea. Como justamente esta idea de reversibilidad es como siempre ir haciendo cosas hacia mejor, para que dure más tiempo la obra, para que se pueda seguir leyendo de una forma completa, original, como lo más parecido a la intención del artista, que con los artistas que no están es muy difícil. En el caso de la nevada, de esta obra que estábamos viendo, encontraron que en realidad los 3 personajes de la obra estaban mucho más nevados y que en alguna restauración decidieron que no tenían que estar tan nevados, porque era como medio rebajar a los personajes, ¿no? Como que tengan apoyada la nieve. Y esa fue alguna idea conceptual de un restaurador que no tiene ningún lugar a la hora de la conservación de obras. Entonces, como decíamos, hay como distintas etapas. Tenemos una investigación que es muy importante, la consolidación del soporte, asegurarnos que esté sobre un soporte que se la banque bien, la limpieza y la recomposición cromática. Cuando se hace recomposición cromática, que quiere decir corregir los colores en la pintura, cuando son huequitos chiquititos, recién hablaba, ¿no?, de que a veces hay que estucar las grietas, cuando son grietas chiquitas y sabemos cuál es el color que hay en los bordes, se puede pintar, y cuando no está esa información, tiene que ser evidente que se está tratando de completar eso, pero es una mirada subjetiva del restaurador.
Cuando se agrega información, tiene que ser evidente esa información. Me gusta, me Quiero gusta. representar a todos los que pensaban en Tucas. Cuando dijiste en Tucar, me parece que Estucado. alguien tenía que decirlo, chicos. Y lo pensamos todos, en realidad. Estucar, bueno, perdón. La verdad que sí. Arroba Me La parece que, Breuer, claro. así la pueden encontrar a ella en redes sociales. Me encanta el arte, sobre todo cuando ella es la que nos va contando la historia de la misma. ¿Existe la conservación de fotos? Por supuesto. Ah, Si querés después charlamos. pero no se puede restaurar una foto. Se puede conservar. El fílmico sí. Ah. Wow. Listo. Vorterix.com. De eso está hablando la Loye en esta tarde de la segunda temporada de Generación Perdida junto a @La Breuer, nuestra especialista en arte. Ay, 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 qué lindo. Qué lindo tenerte. Bueno, veníamos hablando de ese laburo muy detallado de estas señoras con esta obra, pero a veces las cosas pueden fallar, ¿no? Decíamos que lo ideal es que se pueda como deshacer y nos acordamos de un caso muy puntual de la señora Cecilia. A todos se nos viene a la todos cabeza nos esa acordamos. pobre mujer. Soy Cuando- fan. De su restauración del Ecce Homo. ¿Qué pasó ahí, no? Es como Qué imbécil. el mejor meme de la Yo historia. no puedo creer cómo hizo. Para mí, para llegar a eso tenés que poner en el dedo índice agua y hacer así. Y borronear Y todo. borronear todo y después con un indeleble de tu sobrino le pones los ojos. Ay, a mí me da pena, me da cosita, pobre. Siento que, ay, pobre. En realidad es Estaba interesante escabio. lo que pasa con las obras, con la imaginería religiosa. Si nos corremos un poco de las grandes obras de arte con Jesús y Marías y todo, hay un montón de objetos religiosos, por ejemplo, en procesiones, ¿no? De vírgenes, de cruces, como todas estas imágenes que salen a la calle, Sí. por ende tienen un desgaste muy grande. Claro. Y ahí no se habla de conservación, acá sí se puede hablar de restauración. Hace un par de años me quedé obnubilada viendo un documental por horas, mi mamá no entendía qué estaba haciendo, sobre cómo arreglan acero, restauran acero estas imágenes. ¿Por qué? Porque si cuando hablamos de conservación lo importante es poder seguir leyendo esa obra, ese objeto, cuando sale a la calle no necesitamos que un Jesús esté medio despintado, importa lo que conceptualmente lleva esa imagen para los fieles, ¿no? Como Claro. esa salida a la calle, esa salida de la iglesia a las calles, que es una tradición que se mantiene hoy en día, pero viene de cuando los comunes no podían entrar en las iglesias, ¿no? Ah, mirá. Entonces, Ah. eso de llevar hacia afuera una imagen, en ese caso, cuando la gente que se dedica a restaurar este tipo de piezas repinta de cero, que quede hermoso y bien brillante, porque importa Claro. que el poder de la imagen se vaya conservando. Todo esto veníamos hablando de la conservación directa. Hay, brevemente, para decir que lo más importante en realidad es la conservación indirecta, es nunca tener que llegar a intervenir en las piezas, y se habla mucho de la gestión de riesgos. Uno de los parámetros más comunes para hablar de la conservación directa es, por ejemplo, una sala del museo, usar una iluminación tirando a baja según las obras que haya. Como les decía, si es papel, se usa mucha menor cantidad de lúmenes, como una iluminación más baja que no afecte ni a las tinturas O sea que- ni al papel. Si te gusta el arte de verdad, Sí. no el estatus que te puede dar tenerlo, digamos, Sí. ¿no? Obras de arte muy caras porque sos multimillonario. Aparte de lo que sale la obra, tenés que tener como todo un gasto para mantenerla en un lugar que se pueda Sí, conservar. es fundamental. Donde O se sea, conservan más caro colecciones, de lo que sean pensaba. públicas o privadas, es importante mantener un clima que en general ronda entre los 20 y 22 grados. Todavía nos contaste de la obra más cara del mundo que le había comprado un chabón que la Sí. tenía, hay un mito de que la tenía en un bote, Yate. en un Sí, yate ahí, sí, como en el agua, digamos, Sí. que se puede mojar. sí. Y con un montón de humedad y con un Pero montón no de es sal en el aire. responsabilidad. O sea, vos comprás una obra de arte Es y tuya. es tu responsabilidad Es que se propiedad privada. mantenga viva. Es tuya. No, Podés también la hacer- puedo usar para no. limpiarte el culo, si Y querés. cuando, por ejemplo, hay un museo, a mí me pasó hace poco en Brasil que estuve en uno de estos centros populares que hay para Sí. donde hay muchísima arte y comparten muchas cosas, Sí. Sí. y estaba lloviendo afuera, Sí. y se ve que había filtraciones en este centro, Sí. porque bueno, no era un lugar que estaba recagado en guita necesariamente. Pasa en los mejores lugares O del mundo. sí. Y lo cierto es que había como ciertos plásticos sobre algunas obras Sí. que un poco se me partía el corazón. Decía, bien ahí que están cuidando las obras, pero Y si mejor tapamos el agujerito por claro, dentro pero del qué agua. fuerte que si no pones, o sea, ¿en qué Tengo una momento idea. pones el plástico? Claro. Cae la primera gota y vas corriendo con el plástico. Sí. ¿Cómo Sí. sucede? ¿Es responsabilidad de los museos y las galerías de arte? Por supuesto. ¿Y han pasado historias en las que una galería de arte o un museo descuida Sí. una obra? Y sí. ahí Pero si es hace- privado, es tu tema. El año pasado se prendió fuego el Museo Histórico de Río de Janeiro. Es cierto, lo había olvidado, sí. es cierto. Pero en el caso de Constantini, Sí. que es una gran persona Sí. y tiene un museo propio, Sí. él si quiere lo puede prender fuego, ¿no? Sí. No, Más allá de la bueno, pero si tiene una más allá de la colección opinión que no es permanente. No, ahí le decís, che, No, lo que es llévate la, todo que voy a la prender obra, fuego. claro, lo que es obra de él es de él. Lo que es de él es de él. patrimonio privado de él.
Sí. Eso es muy polémico, la propiedad Sería muy privada del polémico, arte, sí. ¿no? Sí. Como que es de cada uno. ¿No? Pero bueno, sí en los espacios que se pueda cuidar temperatura, iluminación y humedad, eso ayuda un montón a frenar un poco el desgaste de las obras. La Mona Lisa hoy, como la obra más popular del mundo, ¿está Sí. conservadísima en ese sentido? Por supuesto. Mega. De hecho está dentro de una caja, casi ninguna obra exhibida tiene un vidrio adelante, las pinturas, los óleos, en general te puedes acercar, respirar al lado. ¿Vemos obras exhibidas que en realidad son imitaciones para preservar la original? Invento esta pregunta. Buena pregunta. Me parece Illuminatis, que conspiraciones. no, creo que en algunos casos se puede... ¿No es al pedo poner la verdadera Mona Lisa? No estamos soltando al mundo un patrimonio que por ahí tendría que estar mejor conservado en un punto. Es que en realidad uno de los objetivos de la conservación es la accesibilidad a la obra. Okay. Si el parámetro de conservación es tan grande que hace que nunca más nadie pueda verlo, Claro. y medio como que para Ya qué lo fue. estás conservando. Me gusta. Como que lo Tiene que ver rompas. bastante con eso, ¿no? Como que se pueda seguir accediendo a la obra. Si vos haces un control de riesgo, una gestión de riesgos para que sea el menor daño posible y puedas seguir accediendo a una obra auténtica, original, ese es el objetivo, que siga estando en escena. ¿Sabes qué flasheé en el Museo de los Retratos de Londres? ¿Fuiste? No, Es increíble. Son retratos de gente muy famosa de toda la historia de ellos. Y tenés como un Daniel Radcliffe, un J.K. Rowling, que tenés a los Beatles, como algo más nuevo. Pero tenés obras viejísimas, de reyes muy, muy viejas. Muy feos. Que son muy grandes. Hay unas que son muy grandes. Y yo me acuerdo que lo miraba y pensaba, ya no sé más Santi el niño travieso, pero si lo fuese, digo, la tengo enfrente mío. O sea, bigotitos. sacás un cúter, haces unos bigotes. Estaba como ahí muy... Qué ganas. El horror. Muy expuesto. Nada, Bueno. el museo confía que los que vienen no lo van a hacer. No, mentira, no confía nada. Tiene hay un montón de cuidadores de cámaras. Cero confianza, Como amigo. trabajadora Te del estaban museo. re vigilando. No, hay un montón de guardias de seguridad. Si te acordás, en ese tipo de museos de obras muy importantes, te ven acercarte un toque y se te para al lado un guardia de seguridad. Ahí, Como, por ahí no te dice nada, pero se te para al lado, como, fíjate, amigo, lo que vas a hacer. fíjate. No, y hay cámaras, no, está súper... Hay sensores también. Muchas obras tienen sensores que si pasás de la cadenita esa linda que hay, suenan cosas. Hay alarmas. Así que Sí, tranquilísimo. no es tan fácil. Si te pasás una tusa en todo el Ya museo. no tiene excusa. Pero bueno, estamos muy acostumbrados a hablar de conservar cosas muy viejas, pero lo más nuevo, el arte moderno y el arte contemporáneo también tiene que entrar dentro de los parámetros de la conservación. Justamente porque si hacemos un buen control de riesgos, no va a hacer falta tener que hacer restauraciones. El famoso mejor prevenir que curar. Más vale prevenir que curar, Eso. dice mi madre. Exacto. Entonces, en este sentido encontré un caso súper interesante que es una obra de Roy Lichtenstein, que es un artista de la década del 50, un artista pop de Estados Unidos, que cuando pensamos en sus obras, esta especie de cómic como gráfico, nos imaginamos que está todo siempre nuevo, impecable y listo para usar, ¿no? Aparte es como muy nítida su imagen, ¿no? Es súper nítida. ¿Y por qué vas a ver para qué se va a conservar esta obra, no? Con las cosas más nuevas medio que nos olvidamos de esto. Aparte Claro. te da una sensación de que lo imprimió en una gráfica, ¿no? Totalmente. Bueno, es muy curioso este caso, justamente porque no lo imprimió. A pesar de parecer hecho por una máquina, es una obra tan inestable que estuvieron 50 años sin limpiarla. No sabían cómo limpiarla porque tiene distintos tipos de pintura. Ni un plomerito, nada. No, bueno, Un plomerito sin nada. Una sopladita. Pero el asunto era como iban probando distintas cosas de las técnicas que conocían y todo corría la pintura, ¿no? Los Mirá. puntitos celestes principalmente están hechos con un material muy inestable, ¿no? No sería líquido, que se desprende el pigmento muy fácilmente, entonces todo lo que intentaban hacía que se levantara la pintura, entonces estuvieron un montón de tiempo sin poder limpiarla, que sería el primer paso, ¿no? de la conservación. En los últimos años lo que se desarrolló es una especie de gel con nanotecnología, que no es ni húmedo ni seco, entonces apoyaban como unas laminitas de gel sobre la obra y eso capturaba las partículas de polvo que habían ido quedando adheridas. Entonces también a medida que nos avanzamos en el siglo XX y siglo XXI, lo que va pasando es que las técnicas del arte son cada vez más extrañas, o al revés, en vez de ser específicas como pinturas al óleo o al fresco como sucedía
hasta el impresionismo prácticamente. Acá de repente en una misma pintura que parece hecha por una máquina, no, tenés óleo, tenés acrílico, tenés distintos tipos de solventes. Entonces tener que limpiar una obra así es mucho más difícil que tener que levantar el barniz oxidado de Goya. Wow. Eso es muy, muy loco. Qué locura. Terminamos de avanzar en el arte contemporáneo y traje una obra para mostrarles que me parece como bien característica. Es una obra de Luciana Rondolini, una artista argentina que me encanta. Y hace esta obra debe tener casi 10 años ya. Y lo que hacía era cubrir frutas con strass. Y las frutas se pudrían. Ay, no, qué parto. Sí, entonces, bueno, ¿y qué pasa? Digo, ahí es donde hay que empezar a decidir dónde está la obra, dónde empieza y dónde termina. Se tiene que pudrir, tiene que haber gusanos, no tiene que haber gusanos, se tiene que disecar la obra, cómo se conserva. Le hago una cámara de clima perfecto para que se vaya secando, la dejo a la intemperie. Este tipo de obras son muy difíciles de conservar. Incluso para los museos de arte moderno y contemporáneo, cuando aparecen estas obras o instalaciones, ¿no?, que tienen esto como materiales que se pudren, comida, que es algo muy usual en el La arte famosa contemporáneo. naturaleza muerta. Claro. No, igual no es, pero bueno. Y un poco por ahí, no es muerta, se está pudriendo. Claro, se está es pudriendo, mucho hermano. peor. Genera olor, puede generar contaminación para otras obras. Entonces, justamente por esto es que la conservación no tiene parámetros estrictos de esto se hace y esto no se hace. Distintas obras van teniendo distintas necesidades y muchas veces el caso es decidir que capaz no había tanto que conservar. Hay obras de las que solamente se conservan las indicaciones, ¿no?, de cómo volver a hacerla. Ok. Me gusta, ¿eh? Habíamos hablado de una antes, el año pasado. El año De la pasado banana. Hablamos La que fue de la noticia. Hablamos de la banana. Y también hablamos del tiburón de Damien Sí, Hirst. Ese es un tremendo. buen caso porque también fue que el tiburón se empezó a pudrir y el problema era como, bueno, lo conservamos y parte de la obra es que se vaya pudriendo, como podrían ser estas frutas, ¿no? Decir como, bueno, que se vayan disecando y ver qué pasa hasta que ningún gusano tenga más nada que comer. Y en el caso del tiburón se dijo como, bueno, nada, cambian el tiburón, no pasa nada. ¡Wow! Me encanta. Con @LaBreuer hoy aprendimos sobre restauración y conservación. Pero creo que no es lo único que trajiste en esta mañana. Tenemos una mala noticia para Santi. ¿Qué Tenemos pasó? una mala noticia para Sí. Santi. Coronavirus yo me enteré, ¿eh? No, no es lo del coronavirus. ¿Qué es? Tenemos una triste noticia que es que el día de ayer falleció Ulay, el compañero de Marina Abramovich, ¿El novio? Sí. ex O sea, el ex. de hace 1000. ¿Se acuerdan? Lo hablamos 1000 veces en la Lo Tremendo. hablamos vida. un montón porque realmente queremos muchísimo. Pensé que había muerto ella, igual me iba a poner más triste. Igual él me pone re triste también. Él fue como ¿Se su murió compañero ayer? de Ella acciones. cantará Pienso en tu mirada clava una bala. Y en esperaron el pecho. decírmelo al aire, en vivo. Amarillista mal. Queríamos tu Re. reaction. Quería A ver mi si llorabas. reacción. Sí, casi me emociono. ¿Y cómo se murió? Se murió de cáncer. Hoy, Triste. qué Tenía trillado. 76 años. Un artista súper completo y súper interesante. Es curioso cómo pasa siempre cuando tenemos parejas de artistas. ¿Qué pasa, Sofi? ¿Quién es el más conocido dentro de las parejas de artistas? La siempre? mujer, obviamente, porque las mujeres somos mucho más conocidas, tenemos muchas más oportunidades en el mundo en todas las áreas. Sí, nos encantaría. La verdad que no. Es un caso un poco particular en este caso porque siempre que pensamos en la obra de Ulay tenemos muy presentes todas sus performances en conjunto con Marina Abramovich. Pero bueno, esos fueron solamente 10 años de producción, 13 años de producción entre el 76 y el 89. Fue un artista fotógrafo y que principalmente se dedicó mucho a la documentación de performances, tanto de él como de su colectivo artístico con Marina, y trabajaba mucho con Polaroids y tenía como un cuerpo de obra que es difícil pensar cuando el cuerpo de obra es el cuerpo del propio artista, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la performance y siempre tratando de despegarse del ego, tratando de generar una identidad artística separada de sí mismo. Y eso es algo que continuó productivamente hasta hace un par de años. Entonces tiene una obra súper interesante. Es una tristeza que haya fallecido, docente de muchísimas universidades, un artista muy, muy, muy completo, y por eso también elegí como estas fotos de él para que muestran lo badass que era, ¿no? Como aguante él y toda su obra que hizo mucho ruido en la historia del arte. Che, qué lindo que es escuchar a la Breuer hablando de arte. No sé qué te parece a vos, Santi, pero a mí me encanta. Estoy triste. Ay, ¿Sí? puede pasar. Puede pasar, Sí. querido. La voy a empezar a estoquear más y voy a viajar para conocerla a ella. Podemos ver un poquito un video de una de las grandes apariciones de Ulay en su encuentro con Marina Abramovich en el 2010, en el MoMA. Cuando ella Viral hizo as fuck.
esto? The Artist is Present, que se iba encontrando con distintas personas. Estuvo durante 3 meses recibiendo gente y todos nos acordamos del momento en el que se encontró con Ulay, que fue su pareja, y se reencontraron en el MoMA frente a un montón de público. Ella sentada en una mesa esperaba que la persona que guste o que haga la fila muy larga, me imagino, Exacto. se siente frente a ella. Ella tenía los ojos cerrados, de repente los abría y se miraban a los ojos. Exacto, sin hablar, sin comunicarse. Trabajaron durante todos los años con Ulay mucho esto de la permanencia en un espacio sin hablar. Performances muy, muy largas trabajaban ellos. Y en estos casos, como tenía que ver con sacar todo lo que habituamos de compartir con una persona, de hablar, ¿no? De comunicarnos desde otro lugar y principalmente desde la permanencia. Y ahí el momento viral as fuck, que hablaba Santi, El momento. en el que su expareja se sienta frente a ella y ella abre los ojos. Y se reencuentran, ¿no? Se dice que no se habían reencontrado desde que se separaron en el 89, Sí, yo escuché caminando por la muralla china, que empezaron Increíble. uno de cada punta, se encontraron en la mitad. Esa fue la última vez que se encontraron, en el 89. Entre el 89 y el 2010, yo tengo dudas. Para mí que alguna vez se cruzaron. Lo que transmite la mirada, sobre todo de ella, la verdad. Sí. Él como que mueve la cara, tiene gestos bastante claros también. Él estaba preparado para ese momento, me imagino también, Él fue. y ella estaba Claro. bastante desnuda. Pero hasta digamos. le pide perdón, bueno, según mi interpretación, ¿no? Y él la perdona. Él ahí como Tranca, está todo bien. ahí qué onda, decían las manos. Es buenísimo esto. Todos nos pone un poquito la piel de gallina en ese muy momento. bueno. Sí, total. Todavía hay gente que no lo vio. ¿Lo puedes creer? ¿En serio? Bueno, ahora que están viendo Es un gran lo momento. en la Loye ya lo vieron. Sí. Y así pasó @LaBrewer por Generación Perdida. El placer de tenerte, querida. Muchas gracias por recibirme. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Pará. No nos vayamos. Semana que viene o cuando sea, queremos hablar un día de si robar puede ser un arte y el robo y el arte que si han tenido algún vínculo en la historia además. Un montón. Todo por el robo del siglo y demás. Ok. Listo. Robo y artes. Lo hacemos. Lo Me encanta. hacemos. Bien.